de las recomendaciones de San Agustín. La Iglesia exige que el niño sea bautizado muy rápido, porque si muere está destinado a la perdición eterna. Un niño de cada 3 moría antes de los 5 años en aquella época. A partir del siglo XIII se ponen a imaginar una estancia entre el cielo y la tierra, los limbos o los límites, donde los niños no habrían tenido la visión de Dios, pero donde no estarían sometidos a las penas del infierno. Los niños muertos sin bautismo no estaban enterrados en tierra cristiana. Se multiplicaban los santuarios de estos niños. El bautismo de los niños tenía lugar en Pascua y en la Pentecostés. Había que guardar el niño, conservarlo, protegerlo del fuego y del agua hasta que tuviera 7 años. Esto pasó hasta los Proverbios. Hasta los 7 años este niño vive con su madre. Hombres y mujeres reciben mensajes de Dios por intermediario de los niños. El culto del niño Jesús se desarrolla solamente a partir del siglo XIII, especialmente en los medios cistercianos. Así se va precisando el concepto del espíritu de infancia, que muchos místicos, desde San Bernardo a Teresa del Niño Jesús, tenían muy en su corazón. En las fiestas de los santos es un niño que se ponía a cantar la 8ª lección de las vírgenes. El mes de diciembre empieza por la San Nicolás, este niño excepcional que más tarde libera a 3 niños, y se termina con la Navidad y la fiesta de los inocentes. Entonces un oficio de los niños está redactado, y ese día los niños se encargan de lo que antes, en los días normales, hacen los curas, los sacerdotes. Esta tradición está en el origen de algo que en el medievo se llamó la fiesta de los locos. Y es así como el loco se vuelve sinónimo de inocente. La iconografía cristiana nos muestra una virgen sentada, una virgen acostada, una virgen de rodillas. María es majestuosa a veces, sentada a la manera de las diosas madres o de las emperatrices, en una proclamación oficial del dogma, esta que dio nacimiento a Dios. En el siglo VI se ponen a representar a María acostada, pariendo. El siglo XIII, con la espiritualidad franciscana, pone el mundo de rodillas. María se prosterna. Desaparece toda huella biológica. Ya no se ve siquiera si es mujer o no. La María sentada, majestuosa, estaba liberada de las servidumbres de la condición humana. Es un privilegio único que surge de las corrientes docetanas. El docetismo es una corriente intelectual de los primeros siglos. Hubo una reacción contra él que después reafirmó la realidad biológica de María, de la maternidad, y que triunfó a partir del siglo VI, cuando se pusieron a mostrar a María pariendo, a María mujer. Estas historias, estos cuentos que les estoy diciendo, vienen de los romanos, de los babilonios, de los escandinavos, que celebraban en el solsticio de invierno el renacimiento del sol. Para los cristianos, ese día corresponde a la llegada del niño Jesús. ¿Acaso somos paganos? ¿Acaso somos cristianos cuando celebremos esta fiesta? La Navidad es la fiesta del solsticio de invierno, de la noche del 24 de diciembre hasta la mañana del 6 de enero. El niño Jesús se manifiesta en una gruta entre unos 2 animales. Hay unos personajes humildes que lo adoran. Luego vienen unos reyes.
Todas las partes de la sociedad están aquí. Nuestra historia ha dado la vuelta a medianoche de este nacimiento de Jesús. A partir de ese momento nos pusimos a contar los años. Los cristianos solo empezaron a celebrar Navidad a partir de los años 330. Según dos tradiciones, la Iglesia de Roma fijó la fiesta en el 25 de diciembre, fecha en la cual los romanos celebraban este solsticio de invierno, y le asociaron la figura de Cristo. Las iglesias orientales se quedaron en el 6 de enero, en la continuidad de los cristianos coptos, herederos de la tradición faraónica. Pagano no es un insulto. Pagano significa campesino. Un campesino de Belén echa un ojo hacia una gruta vecina, donde, bajo el nombre de Tammuz o de Mitra, sus ancestros habían celebrado los misterios del renacimiento del sol. Del otro lado del mundo cristiano, un campesino escandinavo seguía mirando hacia un árbol, el árbol del paraíso, al pie del cual sus ancestros traían sus ofrendas para el dios Yul. Es así como el cristianismo se enriqueció en un vocabulario mitológico globalizador. ¿Qué pasó el 25 de diciembre? Nació el divino Mitra. Antes del nacimiento de Jesús, los persas celebraban en el solsticio de invierno la victoria de este dios del sol sobre la noche y el frío. Navidad, en latín natalis, significa aniversario del nacimiento de una figura divina. Era desde los augustos la feria imperial por excelencia. Los legionarios habían ampliado con la espada el imperio a unos límites que siguieron siendo hoy las de Europa. Habían adoptado esta fecha del 25 de diciembre como su fiesta identitaria. La legión extranjera estaba hecha por muchos valientes originarios de Persia. Veneraban a Mitra, el dios solar, que renacía cada año en el solsticio de invierno, y según el mito iranio, en una gruta. Así, antes de volverse cristiano, el mito del nacimiento de Dios, el dios de la victoria del sol sobre la noche, ocurría en una cueva iniciadora, en un tiempo iniciador, mediados de la noche. Esa medianoche que Mitra renace en su gruta, a medianoche que los legionarios se ponen a rezar en sus grutas para recibir la iniciación por aspersión de la sangre del toro, que será sacrificado la noche de su natalis. Jesús iba a renacer en una gruta reinterpretada. Muchos legionarios se convirtieron al cristianismo. Entre ellos había Martín, una de las figuras más prestigiosas de los primeros tiempos. Martín era húngaro, hijo de legionario. Nació sobre los bordos del Danubio en el siglo IV. Se convirtió al cristianismo durante su servicio militar. Murió sobre las orillas del río Loire en 397. Fue electo obispo de Tours. Vivió en las grutas. Era un joven legionario. Recordaba el gesto de otro joven legionario que rompía con su espada su capa en dos para vestir a un mendigo desnudo, quien, según Sulpicio Severo,
medio del invierno. Los cristianos de las iglesias de Oriente, los coptos de Egipto, en el siglo V adoptaron una fecha para celebrar Navidad, la fecha de la fiesta solar faraónica, llamada Opet, que cada año reactualizaba el nacimiento del sol, Amón-Re. Esta ocurría el 6 de enero, fiesta muy popular en los tiempos de los Ptolomeos. Se le llamaba Epifanía o manifestación divina. Los coptos vieron en ella una fiesta profética. Hay una oración del siglo XIV antes de nuestra era, dirigida a Amón-Re, que dice: qué bello es tu levantar, Amón, demiurgo que hace existir lo necesario, que voltea su corazón hacia quien lo llama. Qué bello es tu levantar, Rey, mi Señor. En Constantinopla, la actual Estambul, los cristianos de Oriente y de Occidente mezclaron sus tradiciones respectivas, especializando la Navidad en la Natividad de Jesús y la Epifanía en su manifestación al mundo, simbolizada por la adoración de los magos y por el bautismo que Juan Bautista le administra en el Jordán. Hay una oración de la iglesia bizantina que dice: cada una de las criaturas que salieron de ti, Señor, te trae su testimonio de gratitud, los ángeles sus cantos, los cielos la estrella, los magos sus dones, los pobres su admiración, la tierra su gruta, el desierto sus piedras y nosotros la Virgen Madre. Cada vez que un nuevo pueblo se convierte, trae su tradición. Roma trae su sol, Egipto trae su pueblo, sus pobres, Persia trae sus magos, los sajones traen el Papá Noel y el árbol, los citas traen su erudición, la erudición de sus monjes. Uno de ellos se llamaba Dionisio el Exiguo, Dionís el Pequeño. En 532 de nuestra era, sacó de sus meticulosos cálculos la conclusión de que Jesús había nacido en el año 753 de la era, cuando estaba de uso en el Imperio Romano y que se tomaba como punto de partida la fundación de Roma. En la época de este monje Cita, el Imperio Romano se había vuelto cristiano, pero estaba dividido por opciones teológicas contradictorias de diferentes iglesias. Justiniano el Grande se esforzaba de rehacer la unidad del imperio alrededor de un cristianismo reunificado. Decretó entonces que la noche de Navidad del año 754 de la era romana será oficialmente la del año 1 de nuestra era, que debía ser utilizada en todo el Imperio Romano, refundado por sus victorias. La reforma calendaria fue adoptada poco a poco por toda Europa. Navidad se había vuelto una fiesta civil. No se trabajaba en esta fiesta. Los magos, su visita a la gruta, nos está contada por el Evangelio de Mateo. Jesús nació en Belén, de Judea, en tiempos del rey Herodes. Y ahí están los magos que vienen de Oriente, que se presentan en Jerusalén y preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Los magos eran unos sacerdotes, astrólogos de la gran religión irania reformada por Zaratustra. El dios solar Mitra había sido ya el mismo rey interpretado. Hacia el siglo VII antes de nuestra era se volvió la encarnación
la metáfora del Dios de justicia, la encarnación final que instaurará sobre tierra un milenio de paz y de felicidad. Los magos auscultaban cada noche el cielo para discernir la aparición de un astro que anunciará el nacimiento de esta encarnación. Ellos, los magos, llamaban esta encarnación el Saufía, lo que quiere decir aquel que los judíos llaman el Mesías. Todo Oriente esperaba la llegada de un Salvador que curará a la humanidad de su condición mortal. El Evangelio retoma la esperanza universal para el advenimiento de un reino de justicia donde los pobres serían reconocidos iguales a los reyes. Se decía Advent, del latín adventum, que significaba llegada. El tiempo del Advent es aquel de la preparación a la llegada sobre tierra del Salvador. Había la costumbre de trenzar coronas a partir de las ramas de los árboles y de plantar en ellas velas. Esta costumbre fue primero la de los luterianos alemanes a partir de los siglos XVI y XVII. Cada domingo del Advent se prendía una nueva vela. El domingo anterior al 25 se cantaba una oración de la noche a la luz de 4 velas. A partir del siglo XVII esta costumbre se expandió en muchas iglesias cristianas y finalmente conquistó América del Norte. Este es el don de las culturas germánicas y escandinavas. Los pueblos nórdicos celebraban el solsticio de invierno como el anuncio de la llegada del sol. Calentaban sus veladas con madera de árbol. La antigua divinidad que presidía a estas fiestas había sido Odín, quien se insertó en las prácticas cristianas bajo el rostro del Papá Noel, del aquel que se viste de rojo y que trae los regalos a los niños. Cada pueblo trae su don a la cultura del conjunto. Esta corona del Advent, con sus 4 velas, dio nacimiento a nuestras coronas, las que colgamos en las puertas de nuestras casas, a los adornos que ponemos, a las velas que prendemos, a los árboles. Fascinante ver cómo los pueblos reciclan sus mitos, su información, sus creencias, para reponerlas como si fueran inventos nuevos en cada nueva religión que surge. Romanos, babilonios, escandinavos celebraban en el solsticio de invierno el renacimiento del sol. Los cristianos en ese día hicieron llegar al niño Jesús. ¿Acaso somos paganos o cristianos cuando celebramos estas fechas? Navidad es la fiesta del solsticio de invierno, que dura desde la noche del 24 de diciembre hasta la mañana del 6 de enero. El niño Jesús se manifiesta en una gruta entre 2 animales, un burro y un buey, y ahí vienen unos pastores y unos reyes magos a adorarlo. Nuestra historia, occidentales nosotros, nuestra historia ha dado una vuelta a medianoche con el nacimiento de Jesús. Contamos nuestros años a partir de este evento, pero los cristianos
solo empezaron a celebrar la Navidad a partir de los años 330, según dos tradiciones. La Iglesia de Roma fijó la fecha en 25 de diciembre, fecha en la cual los romanos celebraban el solsticio de invierno y le asociaron la figura de Cristo. Y las iglesias de Oriente se quedaron en el 6 de enero, en la continuidad de los cristianos coptos, herederos de la tradición faraónica. Pagano no es un insulto, pagano significaba campesino. Un campesino de Belén echa un ojo hacia una gruta vecina y ahí, bajo el nombre de Tammuz o bajo el nombre de Mitra, sus ancestros habían celebrado los misterios del renacimiento del sol. Del otro lado del mundo cristiano, un campesino escandinavo seguía mirando hacia un árbol del paraíso, al pie del cual sus ancestros ponían sus ofrendas para el dios Yule. Y es así como el cristianismo se enriqueció con un vocabulario mitológico globalizador. No insulten mucho la palabra globalización. Globalizamos a cada rato de nuestra vida cuando pedimos prestado una comida, una costumbre, lo que sea. El 25 de diciembre, les dije, nació el divino Mitra. Año 1 o año 754. Para mejor identificarse en el tiempo, las civilizaciones escogen una fecha mística. Es raro que hagan esto en sus principios, porque nacen en un contexto extranjero a su propia identidad. Su fundador viene de otra parte, como Eneo, que huía de la tierra de Troya, que se había vuelto hostil, para llegar a las orillas latinas. Canto el héroe que desde el país de Troya vino hacia Lavinium. Dicen los versos escritos más de 7 siglos después de que desembarcó Eneo. César llamó a los sabios astrónomos de Alejandría para calcular la fecha de la fundación de Roma y reformar el calendario en el año 46 a.C. Así el origen de Roma fue fijado alrededor del año 708. Y a partir de ahí, 6 siglos más tarde, un monje escita, Dionisio el Pequeño, el exiguo, fijó la fecha del nacimiento de Cristo en 754 del año de Roma. La era cristiana se dató a partir de la encarnación, pero solo entró en la práctica común a partir del siglo X. Por eso muchos contemporáneos supieron que estaban en el año 1000, porque ya contaban los años a partir del nacimiento de Cristo. Leían mucho el Apocalipsis, de ahí algunas aprehensiones, ya que al cabo de 1000 años el demonio encadenado iba a ser liberado por algún tiempo. El tiempo cristiano se ha organizado en Oriente y en Occidente a partir del calendario romano. Calendario viene de calendare, las calendas, el primer día del mes lunar para los romanos, que no se fijaban en el origen de su historia, sino en el nacimiento de Roma. Pero ponían número a los años a partir de este origen. Los judíos desde el origen inscribían el mundo en un desarrollo lineal de 6.000 años. Esta datación fue considerada durante mucho tiempo como oficial y aún figura en algunos programas académicos en principios del siglo XIX. Así que estamos hoy en el año 5760. Y para los musulmanes, pues estos fechan su era a partir de la huida de Mahoma de la Meca hacia la Medina. Eso en el año 622. Así que estamos hoy para los musulmanes en el año 1378. Otras civilizaciones orientales que viven en un tiempo cíclico
que reempieza sistemáticamente. Para estos principios y fines del mundo se suceden sin verdadero reempiezo, sin verdadero fin. No solo nació el divino Mitra en esta fecha, sino que nació en el mismo lugar. Jesús nació como Mitra el 25 de diciembre. Pero además el primer ocupante de la gruta ni siquiera era Jesús ni Mitra, era el dios babilonio Tammuz. Jesús nació en Belén, Judea, en los días del rey Herodes. Con estas palabras el Evangelio de Mateo anuncia el nacimiento. Marcos no menciona el evento y Juan se limita en decir el verbo se ha hecho carne. Queda Lucas. Lucas es quien desarrolló más el tema a partir de su testimonio, y es a partir de ahí que el conjunto de los usos de la Navidad surge. Son evangelios, no son libros de historia. Lucas explica que en ese tiempo Quirinius era gobernador de Siria. Hubo un censo general que fue decretado por orden imperial. José y María, quien estaba embarazada, van para ser registrados de Nazaret en Galilea, su domicilio, hasta Belén en Judea. Es la localidad de origen de la familia de José, el mismo descendiente del rey David, el betlemita. Agrega, durante el tiempo en que estaban ahí, el día en que debía parir llegó, y parió de su hijo primero, lo depositó en un lugar que servía para la comida de los animales, porque no hubo para ellos lugar para hospedarse. El relato bíblico nos dice así que es en Belén donde nació Jesús. El episodio lo cuenta Mateo. Cuenta que unos magos llegaron de Oriente para adorar al pequeño niño. Buscan a Herodes, le preguntan sobre el lugar donde viene a nacer. Hacen la relación entre el nacimiento y una profecía que viene en el Antiguo Testamento que anunciaba que aquel que debía gobernar Israel saldría de esta ciudad. La presencia de los animales no está atestada en los evangelios canónicos. La encontramos en los textos apócrifos. Y hubo una gran discusión sobre si era gruta o si era establo. El Evangelio del pseudo Mateo dice que 2 días después del nacimiento del Señor, María deja la gruta, entra en un establo y deposita el niño, ahí donde los animales acostumbran comer. La gran discusión fue si era una cosa u otra, y es solo a mediados del siglo II, unos 50 años después de la redacción del Evangelio, que Justín, filósofo cristiano de Roma, originario de Samaria, atesta por primera vez la tradición que deja el establo a provecho de la gruta. Entonces no nació en el establo, sino en la gruta. En su diálogo con Trifón escribe: el niño nació en Belén. Cuando José, quien no ha podido encontrar lugar en el pueblo, se instaló en una gruta vecina de Belén, María parió su hijo. Durante siglos se discutió dónde debían hacer la representación del nacimiento de Jesús. Un siglo después de Justín, Orígenes, quien también vivió en Palestina, evocó la gran reputación de la gruta.
cartas de los apóstoles pueden ser tomadas como un testimonio sobre la vida de las ciudades y la fermentación social y religiosa. Pueden ser utilizadas sin ninguna dimensión cristiana. En cuanto a los primeros años del cristianismo, su influencia parece casi nula en el siglo I. Su desarrollo no parece haber llevado a cambios perceptibles en el Oriente Mediterráneo en el siglo siguiente. En 112-113, Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, escribe al emperador Trajano para preguntarle cómo tratar a los cristianos que rechazan hacer sacrificios a los dioses del imperio. Parece que los cristianos eran numerosos en todos los medios. Entonces, con prudencia, el emperador Trajano le aconseja limitarse a una condena de los perturbadores. En el siglo III, los cristianos ya son lo suficientemente numerosos para influir sobre la evolución de la sociedad. En el plano arqueológico, estos cristianos no dejaron huella. Hay que esperar hasta finales del siglo II y el siglo III para encontrar en Frigia los primeros restos arqueológicos de las funerarias, etc. El cristianismo destruyó una forma del imperio romano para sustituirle otra forma más tarde en el siglo IV. Esto tomó tiempo. La sociedad imperial ha sido trabajada por el cristianismo lentamente. El censo de Tiberio, del cual hablan los evangelios, contaba a los sujetos únicamente por razones fiscales. Contar a la gente por religión no tenía sentido, porque solo existían cultos abiertos a todos. Es solo después de la revuelta de 66-70 que se procedió a contar solo a los judíos para imponerles un impuesto particular. En el siglo I los judíos son mucho mejor conocidos que los cristianos. Podemos identificar las comunidades judías de entonces, pero no a las comunidades cristianas. La difusión del cristianismo en el imperio ha sido progresiva y no ha sido un movimiento continuo. Una de las herejías del siglo II, el montanismo, denuncia, por ejemplo, a los obispos que no eran severos hacia los cristianos, que paseaban de ida y de vuelta entre cristianismo y costumbres paganas. Durante mucho tiempo los cristianos del imperio no parecen existir y de repente vemos que el imperio se vuelve cristiano. ¿Cuál era el medio donde vivió Jesús? Tenemos un judaísmo atravesado por corrientes que nacieron a partir de la revolución de los macabeos. Jesús no fue el único en erguirse contra las autoridades religiosas de su tiempo, ni el único en ser ejecutado. Hacia finales del periodo del Segundo Templo, el judaísmo era tan dividido que algunos judíos particularmente austeros, llamados esenios, ya no participaban en las grandes reuniones del Templo de Jerusalén. El judaísmo del siglo I es un pueblo obligado a vivir según la ley de Moisés, y este era un hecho reconocido por la administración romana. Hay una gran diversidad de las prácticas concretas. Los libros de la Torá están presentes en cada sinagoga. El templo está siendo consolidado, ampliado por iniciativa de Herodes I, sus sucesores. Se rompe con los samaritanos. Rechazan violentamente las tendencias de helenización y de adaptación al politeísmo que habían sacudido el segundo cuarto del siglo II AC. Se rechaza todo compromiso con la religión griega. Se refuerza la definición étnica del judaísmo. Este es el medio. En Judea hay problemas. Hay ruptura en el interior de la clase sacerdotal. Un gran sacerdote legítimo fue depuesto por motivos políticos, se refugia en Egipto con el acuerdo de Ptolomeo VI, erige en Leontópolis, en el delta, un templo judío cismático que subsistió 2 años más que el templo de Jerusalén. El sitio es conocido hoy bajo el nombre de Tel el Yahud, colina de los judíos. Judea goza de una autonomía política desde las victorias macabeas hasta el año 63 AC, cuando Pompeo puso un término a la guerra civil. Ahí se vivía esta guerra civil. Más tarde, Herodes I, que era vasallo de los romanos, nombrará a los grandes sacerdotes.
¿Quiénes eran los fariseos? Yo cuando estaba en la escuela nos hicieron pensar que los fariseos eran como un insulto, como una palabra gruesa. Los fariseos entran en la escena histórica contestando oficialmente la legitimidad de uno de los reyes sacerdotes, Alejandro Janeo. En la época de Jesús tomaron posición por el Estado y dejaron a los esenios el papel de protestantes. El siglo I es entonces una época de tensiones muy fuertes. Ya no hay uniformidad judía, hay diversidad. Los nobles de las familias sacerdotales, para garantizar su influencia, llegaron a un compromiso con el poder. Este fue el caso de los saduceos. Los fariseos, de origen más bien burgués, más rígidos, buscaban reglamentar la vida privada y familiar. Y la población era o indiferente o radical. Hubo grupos, especialmente en Galilea, que buscaban iniciar una guerra mesiánica. Estos grupos se llaman los celotes. Flavio Josefo, quien era sacerdote de Jerusalén, refugiado en Roma, distingue en el judaísmo de su época a 3 herejías: los saduceos, los fariseos y los esenios. Estos últimos se marginaban, no participaban en las fiestas del templo ni en las decisiones políticas. A veces Flavio Josefo menciona una cuarta opción: los radicales violentos. Él mismo se declara fariseo. Los saduceos eran la nobleza sacerdotal, descendientes de la familia aronita de Sadoc, que incluye el clan de los grandes sacerdotes, entre los cuales el poder político escogía al gran sacerdote. Hicieron compromiso con el poder. La figura central del judaísmo, el gran sacerdote, no se distinguía forzosamente por su piedad. Otro grupo, compuesto de simpatizantes y colaboradores de la política de helenización, de obediencia hacia Roma, es el de la casa de Herodes. Era llamado el grupo herodiano. Ahí aparece la familia de un cierto Boetus, que fue criticado en el Talmud. Los esenios rompieron irremediablemente. La cisma data de mediados del siglo II AC, que es el periodo de la reorganización de la sociedad judía después de las victorias macabeas. Parece que un aaronita aspiraba al gran sacerdocio, corrigió por escrito al gran sacerdote en función, quiso enseñarle sus verdaderos deberes. Fue esto el origen de un cisma del interior de los saduceos. Los motivos verdaderos de esta secesión fueron esencialmente jurídicos y rituales. Durante los años de la guerra casi mesiánica en Jerusalén, hubo conflicto de ideas religiosas entre los celotes y la aristocracia sacerdotal. La ruptura con los cristianos no fue, como les dije la vez pasada, por la cuestión del verdadero Mesías, sino por la cuestión del culto y del sacrificio, por la cuestión del templo. Flavio Josefo dibuja una imagen positiva de la secta de los esenios, los compara con los pitagóricos, compara a los fariseos con los estoicos, y él mismo muestra su simpatía por los esenios. Filón de Alejandría dice de ellos que eran un modelo ejemplar de comunidad religiosa, un puente entre pitagóricos y cristianos. El evangelista Marcos representa un Jesús dialogando con representantes de los diversos judaísmos, fariseos, herodianos, saduceos. Jesús comparte el radicalismo escatológico y las ideas apocalípticas de los esenios, pero los fariseos son el movimiento que le es el más cercano, y es a ellos que se enfrenta, como se enfrenta a los asirios, que son los predecesores de los fariseos. Estos viven la santificación de la vida laica judía, son unos innovadores que quieren volver a la Torá practicable, eran unos humanistas que trataban de poner la Torá al alcance de los hombres de su tiempo. El farisianismo era un movimiento laico, mientras que el esenianismo era rígido. Ahora, ¿por qué nos llegó esta idea de los fariseos?
¿Por qué no quedaron las ideas de los fariseos? Porque estos no pusieron sus reglas por escrito. ¿Por qué no lo hicieron? Para no competir con la Torá. Josefo agrega a esas filosofías una cuarta nacida el año mismo del censo romano, en el año 6 DC, cuando Judea se volvió provincia romana y Coponius se volvió su primer procurador. Cita a un tal Judas de Galilea como instigador de una revuelta y le asocia al fariseo Sadoc. Es en este ambiente que hay que poner los eventos. Después de Judas de Galilea, varios otros líderes de la resistencia armada vendrían de la misma región, todos descendientes de la misma familia, la de un llamado Ezequías. Flavio Josefo califica a los instigadores a la resistencia armada de bandidos. Y las esferas mesiánicas están ligadas a esas insurrecciones. La primera preocupación de los revolucionarios religiosos fue de suprimir el régimen saduceo. En el año 66 DC, unos asesinos especializados, llamados sicarios, es decir, hombres con cuchillo, matan al gran sacerdote. Tenían la ideología de la guerra popular. Un galileano llamado Juan de Guishala, que es un líder de los celotes, les gana a los moderados. Estos radicales venían de Galilea y profesaban un mesianismo político. Su apoyo se encontraba en las más pobres. El esfuerzo para romper con el poder de ocupación no trajo la unidad en el seno del pueblo judío, más bien fue lo contrario. Desde el cautiverio en Babilonia ha habido muchas colonias judías en muchos lugares de Oriente. Trataron de establecer templos, nuevas instituciones, sinagogas que renunciaban a los sacrificios, se limitaban al uso de la palabra, rezo, lectura, enseñanza. El culto era público, se parecían a las escuelas de filosofía. La iglesia cristiana imitará este culto sinagogal, su estructura, sus rezos, sus lecturas, sus prédicas. Y en el siglo I, las minorías judías estaban presentes en casi todas partes en el Imperio Romano. Gozaban de privilegios propios, tenían una jurisdicción separada, por ejemplo. El poder romano respetaba el monoteísmo de los judíos. Estaban dispensados del servicio militar. No les iba tan mal. ¿Por qué entonces la revuelta? Que había en esta zona del Imperio Romano en estos años que nos interesan, los que vieron el surgimiento del movimiento cristiano, el que se volverá movimiento cristiano, es decir, los años de Jesús. Les decía que la situación de los judíos no era tan mala. Casi un séptimo de la población del imperio era judía. Alejandría sirvió de centro cultural a los judíos que hablaban griego. Al igual que lo que pasará después en Nueva York, se estaba creando una doble identidad, a la vez romana helenizada y judía. Los judíos de Alejandría acumulaban los privilegios como judíos y como griegos. Tenían la sinagoga la más grande del mundo antiguo. En Jerusalén casi todo mundo sabía utilizar el griego. 2 de los 12 discípulos de Jesús tienen nombres griegos y sirven como intérpretes. El judaísmo helenizado produjo una literatura abundante. Con el movimiento de Jesús aparece una nueva corriente en el judaísmo. Su problema mayor no fue tanto que adoraban a Jesús resucitado, sino que admitían en su seno al ala no judía. Esos miembros paganos que no tenían que volverse judíos y que se hacían cristianos. Entonces hubo una reacción contra eso. Esto lastimó la pureza ritual del pueblo de la ley. El odio hacia los judíos que vemos en los textos cristianos primitivos muestra el dolor de una separación no deseada. Los echaron, por eso hay odio. La misma decepción la expresa Pablo en su odio hacia los fariseos. Pero su comportamiento había provocado esta ruptura.
Las fuentes rabínicas de principios del siglo II condenan los sectarios, los nazorianos, dice. La Iglesia ha sido menos radical comparada con otras corrientes del judaísmo, menos radical que el esenismo, cuyo carácter judío jamás fue cuestionado. Lo que fue sentido como grave fue el abandono por la Iglesia cristiana de la Torá. Las reglas de pureza ya no se respetaban, las leyes alimenticias, las leyes ceremoniales, ya no se insistía en la circuncisión. El mesianismo de Jesús no era central, no era eso la razón de la ruptura. De hecho, se podía renunciar a toda espera mesiánica, como los saduceos lo habían hecho, incluso equivocarse de Mesías, sin perder el estatuto de buen judío. Los únicos que fueron rechazados fueron los cristianos. Como grupo salido del judaísmo, pues había un montón de otros grupos que hacían cosas mucho más graves a nivel de la teoría y de la práctica que lo que hacía Jesús. Cuando Jesús anuncia el reino de Dios, retoma el mesianismo corriente. Desde la Santa Cena se vuelve para los creyentes el cuerpo y la sangre de un nuevo sacrificio pascual. Y cuando se conmemora su resurrección, el domingo toma el lugar del Sabbat. La ruptura entre el judaísmo y la Iglesia no fue sobre la cuestión del verdadero Mesías, sino por la competencia política. Después de la destrucción del templo en 70, las guerras contra los romanos, las diferentes corrientes del judaísmo desaparecieron y quedó uno solo, el judaísmo rabínico. Las fuentes rabínicas reconocen a un grupo de desertores el mérito de haber establecido un nuevo judaísmo, sin armas, sin soldados, fundado exclusivamente en la ley, que tenía una interpretación pacifista cercana al farisianismo, a los fariseos. Con la aprobación de los romanos, este grupo de sabios puso los fundamentos del judaísmo rabínico. A partir de entonces se ocuparon de la enseñanza de la ley, que determinará la vida privada de los judíos, su jurisdicción interna, sin interferir con el derecho y la administración de los romanos. Se escoge alejar todo lo que la piedad popular transmitía, y este rabinismo retoma los ideales del farisianismo. ¿Acaso Jesús fue único en su tiempo? Según los evangelios, nadie se le parecía. Pero si reconstruimos la historia de Palestina con la ayuda de los testimonios de los historiadores judíos y romanos de la época, nos damos cuenta que el país en el siglo I estaba lleno de profetas, pretendidos mesías, héroes nacionalistas. Jesús no era solo en erguirse contra las autoridades religiosas de su tiempo, ni en ser condenado a muerte. En el siglo I, el Imperio Romano conoció un periodo de tranquilidad excepcional, una paz romana que iba a durar 2 siglos. A la vez, la mano de fierro de las legiones de Roma, la exterminación de los piratas en el Mediterráneo y el desarrollo de las vías de comunicación que impulsaron la prosperidad. Se construyeron templos, acueductos, fortunas, se desarrollaron las ideas. Tácito diría que bajo el reino de Tiberio, cuando murió Jesús era el reino de Tiberio, reinaba la calma. Y sin embargo, Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, lleva una política modernista en Galilea y en Transjordania. En Tiberiades, fue nombrada así por Tiberio, en Tiberiades se optó por el modernismo herodiano, despreciando los valores de la tradición judía. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Les estoy diciendo que es un periodo muy parecido al que vivimos anteriormente, hace unos años. Hubo un escándalo por el matrimonio de Herodes con la mujer de su hermano. El reflejo de la modernidad estaba en el aire. La paz romana buscaba una política de integración de las naciones del imperio. Se llama a las culturas y a los valores a resolverse en un movimiento de mundialización romana. Se abandonan las costumbres locales a favor de un nuevo orden mundial. A esta poderosa estrategia de integración
se opone un lugar de resistencia. No es Chiapas, es Israel. Hubo 2 guerras de independencia, una en 66-70 y una en 135, seguidas por una represión. Del año 26 al 36, el gobierno de Poncio Pilatos en Judea sufre de estallidos sangrientos. Se utiliza al tesoro del templo para financiar la construcción de un acueducto. Esto desata el enojo, una insurrección. Hay muertos del lado de los insurrectos, lo que provoca la indignación y la presión judía en Roma, logra que quiten la dimisión del prefecto Poncio Pilatos. Este se parece muy poco al retrato que hacen de él los evangelios. Es un político muy hábil, feroz, tiene la represión fácil cuando algo pone en peligro el orden. Este prefecto fue el instrumento de una política romana y un agente entusiasta de la estrategia romana de asimilación cultural. Herodes Antipas, Pilatos y los prefectos después de él trataron de doblar la Palestina al orden romano, a su cultura, a sus leyes económicas. Hubo combate cultural y hubo combate religioso. Eso se llama crisis de integración. Esta crisis de integración provocó la efervescencia de la piedad mesiánica que se encontraba esencialmente en las masas populares. La aristocracia de Judea, la aristocracia de Galilea, se sumaban más bien a los valores romanos. A lo largo del siglo I emergen una serie de figuras carismáticas que proponen un mensaje de protesta. Juan Bautista fue uno de ellos. Jesús de Nazaret fue uno de ellos. Flavio Josefo describe los ataques del Bautista contra Herodes Antipas, contra la inmoralidad de Herodes, contra su conducta conyugal, se metían con su vida de familia. Bautista fue encarcelado, ejecutado en el año 28, porque ¿qué decía? En el centro de su prédica figuraba un rito de purificación llamado bautismo. El mensaje era claro: el país vive en la inmoralidad. El movimiento del Bautista rompe en 2 puntos con la tradición israelita. Dice que ser descendiente de Abraham ya no es una garantía suficiente para ser salvado, y prescribe un rito de remisión de los pecados por medio del bautismo, lo que significa medidas puestas en lugar de las medidas tradicionales del templo que ya no sirven para nada. Entonces, pertenecer al pueblo de Abraham ya no es suficiente y el ritual del templo ya no es suficiente. Bautista estaba en contra del templo, en contra de la alianza saducea con el poder, contra los fariseos. El Mesías que va a venir tendrá la voz de un Dios de ira contra la impureza del país. El Bautista tampoco es solo en su especie. Unos predican la violencia entre esas figuras carismáticas. A la muerte de Herodes el Grande en el año 4 antes de nuestra era, hay un vacío de poder. Hay numerosos pretendientes mesiánicos que quieren llegar al trono, que fueron exterminados. Los romanos despiden a Arquelaos, hijo y sucesor de Herodes. Se desata una campaña de rechazo del impuesto dirigida por Judas el Galileano. Es el iniciador de la ideología celote que se levanta contra Roma. Ellos son los fanáticos, los que rechazan la globalización. A este ideal teocrático sigue la represión, un baño de sangre. El pueblo sentía un nacionalismo antirromano y un fervor mesiánico. Unos años después de la muerte de Jesús, en 36, estalla el asunto del monte Garizim. Un profeta samaritano había reunido a un grupo de adeptos y la represión de Poncio Pilatos fue pronta. Otro profeta llamado el egipcio azuzaba la masa en el monte de los olivos. Estas figuras proféticas protestan contra la ocupación romana del país y anuncian el advenimiento de un signo. En ese momento se da
algo espectacular así para pegar en la imaginación de las masas. Exhumen la vajilla sagrada de Moisés para llevar el pueblo hacia la pureza de sus orígenes. Se usa todo para azuzar el fanatismo regional étnico. Un tal Teudas logra sumar a la causa mesiánica a unos 400 hombres, prometiéndoles atravesar el Jordán a secas. 2 hijos de Judas el Galileano incendian Galilea y mueren. Estas convulsiones anuncian la sublevación de todo el pueblo, que estalla en el año 66. La primera guerra judía había empezado con eso. ¿Cuáles eran los parecidos entre el hombre de Nazaret y esos profetas? Miren, todos curaban, todos hacían exorcismos. El milagro de los panes era el éxodo renovado, se utilizan los viejos simbolismos. Las muchedumbres asimilan a Jesús a las figuras carismáticas de la renovación. Aquí una comparación se impone con el Bautista para mostrar el inmenso parentesco entre los dos hombres. Su relación empieza con la experiencia fundadora del bautismo. Como Juan, Jesús habla de la inminencia del reino. Como Juan, Jesús destruye toda seguridad espiritual que parte de la pertenencia al pueblo escogido. Jesús no crea una comunidad separada a la manera de los esenios o a la manera de los fariseos. Jesús se dirige a todo el pueblo. Es convencido de que los tiempos nuevos están por llegar. Los primeros cristianos no inventaron estas afinidades. Ahí estaban. Estoy tratando de demostrarles que el movimiento de Jesús es uno de tantos que hervían en la época, en la zona. Protestantes franceses en el Gabón, también en el siglo XIX en Madagascar, también los alemanes en Camerún, en Togo, después de la Primera Guerra Mundial. A finales del siglo XIX, las 2/3 partes de los misioneros católicos en el mundo son de nacionalidad francesa. Las misiones cristianas trataron de crear una iglesia indígena, africana, negra. Los primeros obispos católicos africanos, sin embargo, solo fueron nombrados en los años 1950. El cristianismo fue una religión colonizadora en la África negra. Hoy el número de los cristianos en África es de unos 200 millones, mitad católicos, mitad anglicanos y protestantes. El protestantismo y anglicanismo son históricamente muy presentes en todos los países de África que tienen acceso al mar. Hay un neoprotestantismo en la África sahariana y central, de origen americano, de origen negro africano-americano. Están marcados por el pentecostismo, utilizan la danza, las actitudes de excitación física. Una espiritualidad africana tradicional llamada animismo se mezcló con estas corrientes. Pero es una religión de colonizadores. El viejo cristianismo en la África negra data del siglo IV. El rey Ezana se convierte y convierte a su pueblo. Estamos hablando de un hecho mayor en la historia del cristianismo. Hay una crónica de los reyes de Etiopía, llamada el Kebra-Nagast, que cuenta que de vuelta en su reino, después de haber visitado Jerusalén, donde había sido atraída por la reputación de sabiduría del rey Salomón, la reina de Saba, Maqueda, parió un hijo que nombró Menelik. Este, cuando creció, dijo que quería conocer a su padre, Salomón, y se fue a Israel, a Palestina. Salomón entonces ofreció a su hijo de volver a su país, acompañado de los primeros nacidos, de los hijos de Israel. Menelik se llevó con él la Arca de la Alianza.
el cofre con los 10 mandamientos. A esta arca la ponen en Aksum, la capital del imperio etíope. Sirvió de altar para la catedral. Los etíopes se consideran como herederos de la fe mosaica.